Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Amén. Vamos a seguir cantándole al Señor. Esperemos que desde sus casas estén adorando con nosotros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis
hizo ascendir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para toda la iglesia, para todos los hermanos que no han podido llegar, ¿verdad?, a congregarse por esta situación que hemos tenido, que ya se extendió. Pero a Dios gracias que a lo que he escuchado, todos están bien, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Hoy es miércoles, hermanos, abril 22, miércoles, abril 22, ya más de un mes, hermanos, en el encierro voluntario según las autoridades, y hasta ahorita pues el Señor solamente es el que nos ha dado la fuerza, la fortaleza y el aliento para seguir adelante. Qué glorioso es, hermanos, de todas maneras, pues poder adorar a Dios y poder bendecir y tener gratitud en nuestros corazones. Gracias a Dios, gracias al Señor por todas las cosas buenas que Él hace a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Muy bien, hoy vamos a nuestro servicio entre semana, como ya lo hemos hecho en las últimas semanas. Lo hacemos de una manera un poquito más relajada. Comparto algunos números, hermanos, y luego comparto la palabra del Señor y tenemos una pequeña conversación de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en cuanto a la iglesia se refiere, amados. Bueno, pues primeramente los números que les he estado dando las últimas semanas son números oficiales y hoy quiero volvérselos a dar otra vez, hermanos, y la razón de ello, no quiero que por favor olvide por qué lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque no queremos infundir o ayudar a infundir más el temor, los miedos. Creemos definitivamente que la mayoría de los miedos y temores son mal infundados, hermanos. Y el pueblo del Señor no debe de vivir en temor, no debe de estar bajo los miedos que el mundo está teniendo en estos momentos. Ahora, obviamente, pues ya pasaron las semanas, ya la gente ya se mira un poquito más calmada, las tiendas ya están, toda la gente está un poquito más tranquila. Ya vas a la tienda y encuentras casi todo lo que necesitas, ya no hay esa forma de andar corriendo detrás de las cosas y con desesperos y angustias. Ya se empezó a sentar un poquito la situación. Eso es bueno, pero de todas maneras los creyentes, nosotros siempre en los momentos difíciles tuvimos paz y seguimos teniendo paz, hermanos. Muy bien, pues los números que tenemos, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, es que pues sigue aumentando el número de contagiados y el número de muertes. Pero vuelvo a repetir, esto comparativamente con otras enfermedades y otras formas de muerte, causas de muerte en el mundo, pues es muy mínimo, muy mínimo. Sin embargo, pues por causa de que es pandemia, por causa de que es contagioso, por causa de los encierros, pues de ahí las personas se toman para entrar en esas inquietudes nocivas, son malas, hermanos, para la sociedad. Muy bien, pues en el mundo ahorita hasta el día de ayer a las 5 de la tarde, que es cuando cierran los números, había 2.553.853 infectados, con una tasa de muerte de 176.323, recordando que en el mundo hay 7.8 billones, algunos dicen 7.9, algunos ya llegan a decir que son 8 billones, o sea, 1.000 millones, por 7.000
millones o 8.000 millones de personas. Es un número increíblemente grande, ¿eh? En Estados Unidos ya hay infectados 820.104, ya es el país que más infectados tiene, pero hay que recordar que muy diferente a España o Italia, que eran países con alto número, alto índice de infectados, pues comparativamente la población es mucho más pequeña que la población de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay 327 millones de personas, hay 820.104 infectados y tenemos 44.228 decesos, 44.228 personas que han fallecido por causa del COVID-19. En Nueva York, que es la ciudad más afectada, hermanos, que la gente está, pero ahí sí con mucho temor, y es por causa del espacio, ¿verdad? Lo hemos hablado en otra ocasión. Nueva York tiene 253.060 infectados con una tasa de muerte de 18.611 personas han fallecido solamente en Nueva York en las últimas semanas, hermanos. Cerquitas de eso está New Jersey, que está son ciudades muy vecinas, y también está sufriendo bastante, tiene 88.722 infectados con 4.496 muertes. Ahora venimos acá donde nos corresponde, esa es la zona este del país, de la nación. Vamos a la zona oeste, donde estamos nosotros, California, que es una de los estados también más afectados, pero no comparativamente con Nueva York, New Jersey. En California tenemos 35.610 infectados y muertes únicamente 1.297, recordando que son 39.3 millones de personas, casi 40 millones de personas en California, y solamente hay 1.297 muertos. Riverside, nuestro condado, aquí donde estamos, donde está la ciudad de Perry, Ciudad de Nuevo, Murrieta, Moreno Valley, todo esto es condado de Riverside. Dicen que es uno de los condados con más alto índice de contagios y de muertes. Creo que es Ventura y Riverside. Obviamente Los Ángeles, porque Los Ángeles es una urbe es una metrópoli muy grande, ¿verdad? Pero para la cantidad de gente que tenemos, dicen que sí es más alto que otros condados en el estado de California. Pero mire los números que tiene: 2.960 infectados con 93 muertos en un condado donde hay 2.2 millones de personas. Y Los Ángeles, que tiene 15.140 con 663 muertes. San Diego, que es también una urbe bastante grande, tiene 2.325 con 72 muertos. Entonces, yo creo que para poder pensar que podíamos alcanzar o llegar a ser infectados 1 y luego llegar hasta la muerte 2, pues está bastante lejos. Estoy hablándole a los números. Esto no significa que hay que bajar la guardia, esto no significa que debemos ser desobedientes y comenzar a hacer nuestros quehaceres diarios. No, precaución. Lo que estoy tratando de decirles, amados, es que debemos de darle la importancia correcta a esta pandemia. No podemos ser exagerados, ni hablar de excesos, ni hablar de miedos y de temores. Debemos de estar tranquilos cumpliendo lo que se nos obliga a cumplir, a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si hay que mantenernos en casa, hay que mantenerse en casa, mantener a los jóvenes, a los niños en casa. Gracias a Dios hoy por todo lo que hay, las formas de comunicación, los niños pueden atender a la escuela, hay tanto que hacer en la casa, desde aprendizaje a través de la internet hasta mantenimiento de la casa. O sea, es cuestión de organizarse, y poco a poco pues las familias se han estado adaptando a ello y hay que obedecer. Entonces, otra vez vuelvo a repetir, se trata de no infundir miedos y temores que no deberían de estar ahí. Solamente para darle una referencia, estaba mirando
la Organización Mundial de la Salud en la internet, y hacía la pregunta, más bien busqué la respuesta a esta pregunta sobre cuánta gente muere en el mundo anualmente. Y la tasa de mortandad en el mundo es de 56.4 millones. Es un aproximado, ¿verdad? Obviamente cambia, pero son números que se pueden entender. 56.4 millones de personas mueren al año en todo el mundo, de los 7.8 billones de personas que existen. Ahora, curiosamente, 15,2 millones de personas mueren anualmente por problemas cardiovasculares. Estamos hablando de infartos, estamos hablando de derrames cerebrales, cuestiones que tienen que ver con el corazón. Esa es la principal causa de muerte. La segunda es los problemas respiratorios, ahí es donde entran las flus y todo eso, con una cantidad, me parece, esa sí no la apunté, pero anda como en 6 o 7 millones de personas anuales. Entonces estamos hablando que solamente por no cuidar la salud, muchas personas, millones de personas mueren. A 15,2 millones no están muriendo por causas naturales, están muriendo porque hay una pandemia también, por así decirlo, de mala alimentación y de no hacer ejercicio y comer de más, y luego tener problemas de diabetes, problemas del corazón, de la circulación, derrames cerebrales, infartos y todo esto. Y pues ahí nunca decimos, nunca nos asustamos, porque estábamos habituados a ese sistema de vida, y el día que escuchábamos de alguien que le dio un infarto decíamos, le tocó. Y ahora estamos muy asustados con 176,323 personas que han muerto por causa de esta pandemia. Temores mal infundados, hermanos. Tenemos que ser personas que ponemos los pies bien sobre la tierra, buenos creyentes, amamos al Señor, servimos a Dios, le echamos muchas ganas, tenemos fe, tenemos confianza, hermanos, y no exageramos ni nos vamos a los extremos. Muy importante esto, hermanos. Así que, pues esos son los números que hay, hermanos. Así que los invito a mantener la calma, adaptarse a este nuevo estilo de vida que no sabemos cuánto tiempo va a durar, y a confiar en el Señor. Antes de comenzar en la palabra, ¿qué va a estar pasando en las próximas semanas? Obviamente usted ya miró las noticias, el señor Trump, nuestro presidente, que ya sabe que yo y Trump pues no nos entendemos muy bien, ¿verdad? No somos muy aficionados el uno al otro, ¿verdad? No nos queremos mucho, pero yo siempre les he dicho, es mi presidente y yo tengo que orar por él y lo acepto como mi presidente. Y yo creo que ha hecho buen trabajo, aunque sí retrasó un poquito, pero él estaba buscando la manera de reabrir la nación, reabrir la economía, ponerla a funcionar otra vez, y le dio la posibilidad, les dio algunas instrucciones a los gobernadores, y ya los gobernadores han tomado algunas decisiones. Escuché al gobernador de California decirnos que hasta el día mediados del mes de mayo, quiere decir que esto ya se extendió, aunque Trump lo quería abrir y hay dificultades, parece que hay contención en esto, algunos pleitos entre los gobernadores y el presidente, y hay muchos grupos que ya quieren reabrir la economía, volver a los negocios, volver a la vida normal. No sé, hermano, no estoy yo para decir si está bien o está mal, eso se lo dejamos a los departamentos de salud, se lo dejamos a las autoridades, ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Nosotros solamente orar y obedecer. Entonces, por ahorita no hay una oficialidad de las fechas. Mayo 15, pero no se sabe todavía si se extiende o tal vez se acorta. El hecho es de que como iglesia, por ahorita, pues continuamos cerrados, hermanos, hasta nuevo aviso. Cuando decimos cerrados es obviamente nada más el lugar donde nos congregamos, pero seguimos trabajando, la obra de Dios sigue adelante, seguimos con los planes, seguimos, hermanos, con todo lo que queremos hacer.
Habrá tal vez algunos cambios. Teníamos el evento para la familia, ahora en mayo, hermanos, las últimas semanas de mayo. Está pendiente todavía, no sé, no he hablado todavía con la oradora que nos iba a visitar desde Guadalajara, México. Voy a hablar con ella para ver cómo está, si va a poder venir y si todavía para de aquí entonces tenemos podemos abrir ya la iglesia, que sería extraordinario celebrarlo con una campaña para la familia toda la semana en la casa del Señor y el sábado en el lago, teniendo un tiempo de compañerismo. Sería maravilloso, pero como no nos dan información completa, solamente nos dan una pequeña luz de qué puede pasar, pues estamos al pendiente. Así que pues vamos a cerrar el mes de abril encerrados todavía, y luego comenzaremos mayo en este encierro y esperando que las cosas cambien. Cada día hay nueva información y cada día pues estamos esperando que algo bueno suceda, hermanos, que Dios nos ayude con todo esto. Pero gracias a Dios por todas las cosas buenas que el Señor hace. Esos son los anuncios que tenemos para la iglesia, hermanos. Vamos a continuar sirviendo al Señor, trabajando, esforzándonos. Estamos al pendiente, seguimos al pendiente de las familias, de las personas mayores, que no les vaya a faltar nada. Si no tienen que salir, que no salgan. Ellos son más vulnerables, entonces hay gente que les está llamando, hermanos que están muy al pendiente de lo que necesiten. Hay despensas para aquellas personas que las están necesitando. Ya gracias a Dios las tiendas ya tienen de todo, no falta nada. Obviamente se nos ha anticipado que viene una recesión bastante fuerte. Vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo, hermanos, que vamos a salir adelante y que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. No tendremos falta de ningún bien, hermanos. El Señor va a estar con nosotros. Vamos a seguir sembrando. Vamos a seguir, hermanos, trabajando en misiones, echándole muchas ganas. Si para mayo no podemos abrir, otra vez el departamento de misiones se va a poner a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, hermanos. El viaje de los jóvenes sigue en pie en julio, últimos de julio, principios de agosto. Ya algunos jóvenes ya no ya dejaron quitaron su nombre de la lista, pero el equipo de todas maneras va a ir para Oaxaca, hermanos, a fines de julio, principios de agosto, si es que no hay algunos cambios. De todas maneras, precisamente anticipándonos a esta situación, enviamos ya un par de cajas, hermanos, ya enviamos un par de cajas de los bienes que vamos a compartir con los necesitados allá en Oaxaca. Después le estaré dando más información. Muy bien, pues en este mismo espíritu vamos a entrar en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a la escritura hoy en 2 de Corintios 12, versículo 1 al 10. Si es usted tan amable de abrir, disculpe, las escrituras. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Preciosa escritura esta, hermanos, cómo Dios mantenía el carácter humilde de un apóstol. Yo creo que de esa manera tenemos que verlo, cómo Dios mantenía el carácter humilde de un hombre que era usado poderosamente por Dios. Hay una pregunta antes de comenzar con el texto. ¿De qué nos dimos cuenta ahora que estuvimos, hermanos, en estos cambios tan apresurados, tan violentos, esta situación que nos asedió? ¿Cómo? Sí lo sabíamos, pero ¿qué cosas no le poníamos atención? ¿De qué nos dimos cuenta en estos últimos 2 meses, en este último mes precisamente, ¿no? Muy bien, leamos la escritura en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. 2 de Corintios 12, 1 al 10 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Leo una vez más el versículo 7, que aquí es importante. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Imagínese, hermano, la manera, la forma sobrenatural de la revelación de Dios al apóstol Pablo, hermanos. Él dice, conozco un hombre. La mayoría de los teólogos, hermanos, dicen que se refiere a su propia persona, que él mismo subió al tercer cielo, subió al paraíso y le fue revelado cosas espirituales, cosas celestiales maravillosas. Ahora, es muy obvio, y esto lo hemos visto hoy en nuestros días, que cuando una persona recibe ciertos dones específicos, especiales de parte de Dios, ciertas revelaciones, si no tiene el cuidado suficiente, si no es una persona suficientemente humilde y sencilla, llega el momento en que se quiere asemejar a Dios, se siente muy prepotente, se siente muy autosuficiente, se siente que toda la gente debe de andar detrás de él, hermanos, quemándole incienso, bendiciéndole, tratándole como un ángel, como si fuera una divinidad. Esto es muy común y Pablo lo entendía. Por eso le está diciendo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Qué interesante, me fue dado un aguijón en mi carne, dice la escritura. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era algo que lo atormentaba y le pedí a Dios que se lo quitase, pero Dios no se lo quitaba. Y Pablo lo entendía, que si él no tenía ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba, se iba a comenzar a exaltar, a gloriarse en sí mismo, a sentirse y a tomar un lugar que no le correspondía. Seguimos la lectura, hermanos. Versículo 9. Y me ha dicho, o sea, después de la oración que Pablo le hablaba al Señor, le decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremenda esta escritura, muy profunda, amados, muy profunda. Pero vamos a hablar de unas cositas en este texto. Primeramente, las crisis, hermanos, que vienen revelan las verdaderas condiciones. Le decía al comienzo, ¿de qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta, hermanos, ahora en esta crisis que hemos pasado, que estamos pasando, que estamos experimentando, que verdaderamente somos muy vulnerables, hermanos. Somos muy vulnerables. Somos personas muy débiles, humanamente hablando. Somos gente muy frágil. Estos 3 conceptos tenemos que entenderlos: vulnerables, débiles y frágiles. Otra vez, vulnerables, débiles y frágiles. Y esa es la condición humana. Todas las personas las tienen, hermano. Aún después nosotros de convertirnos a Cristo Jesús, de entregar nuestras vidas y nacer de nuevo en el Señor, hermanos, todavía
tenemos enfermedades, tenemos dolencias, tenemos, hermanos, debilidades, somos frágiles porque todavía estamos en el cuerpo, en la carne. No seremos glorificados hasta que Cristo no vuelva por su iglesia, hasta que no seamos levantados de la muerte en la resurrección, hasta que no estemos en su presencia. Pero por ahorita, yo creo que el cuerpo, hermanos, en esta condición en la cual experimenta todos estos males, y no estoy hablando únicamente de la cuestión de la enfermedad, pero la reacción que se tiene ante la pandemia, ante la enfermedad, ante el encierro, que es el desespero, la tristeza, el enojo, la ira, todas estas cosas no son no más que, hermanos, debilidades y fragilidades en nosotros. Somos vulnerables y las crisis nos hicieron ver qué tan débiles, qué tan frágiles somos, hermanos. Esa es una realidad que todos tenemos. Ahora bien, eso es lo que reveló la crisis, pero ¿cómo vivíamos o qué creíamos tener? Y estoy hablando en términos generales, no estoy señalando a nadie, ni a un grupo, ni a ciertas personas. Pero pensemos por un momento, porque a veces entramos en esas condiciones. ¿Cómo vivíamos o qué creíamos que teníamos? Todo lo contrario a lo que la pandemia reveló en nosotros, a lo que la crisis reveló en nosotros. Vuelvo a repetir, la crisis reveló vulnerabilidad, debilidad, fragilidad. Ahora, ¿cómo vivíamos? Vivíamos creyendo que éramos autosuficientes. Creíamos que éramos, hermanos, personas que nos podíamos autoexaltar y que éramos personas muy independientes. Mire, la autosuficiencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos gloriábamos en lo que alcanzábamos, lo que producíamos, lo que tenemos. Nos gloriábamos en nuestra economía, nos gloriábamos en nuestros bienes, nos gloriábamos en todo lo que económicamente, materialmente podíamos nosotros amontonar o tener o disfrutar. Esa es una autosuficiencia. Y fíjese que yo me he dado cuenta, amados, que la autosuficiencia se refleja más obviamente donde hay abundancia. Las personas no necesitan a Dios porque lo tienen todo. Entonces, ¿para qué buscar de Dios? Por eso es que si somos honestos, hermanos, en una interpretación correcta de la sociedad, vamos a encontrar que los países tercermundistas, los países pobres, son los países donde el evangelio, hermanos, es más aceptable. Ahora, ¿por qué se acepta más el evangelio? Porque el evangelio es un evangelio que suple necesidades. Es un evangelio que trae bendición, que trae esperanza, que trae fe. Entonces las personas que están necesitadas están en la condición de aceptar este evangelio, recibirlo. Por eso es que prospera más el evangelio entre la pobreza que entre la riqueza. Eso no quiere decir, hermanos, que la persona que tiene bienes, que tiene abundancia, es una persona que todo lo tiene. Antes bien, puede tener cosas materiales, pero también sufre mucho. ¿Por qué? Porque lo material no trae ni la salud, no trae ni el bienestar familiar, no trae ni el bienestar psicológico, emocional. Nada de esto trae lo económico. Por lo tanto, el evangelio se vuelve un evangelio que es para todos, tanto pobres como ricos, los que están en abundancia como los que están en estrechez o en escasez. Pero sí, nosotros que vivimos en un país, hermanos, tan poderoso, donde nuestra economía es fuerte, donde poseemos muchas cosas materiales, en algún momento nos sentimos autosuficientes y nos gloriamos en lo que nosotros tenemos. Y luego está la autoexaltación, ese ego personal. Nos gloriamos en lo que hacemos, esa es la autoexaltación. Cuando todas tus capacidades,
toda tu inteligencia, todas tus habilidades te han llevado hasta donde tú estás. Y creemos que estábamos en el éxito, creíamos que estábamos en momentos muy especiales de nuestras vidas, hasta que llegó la amenaza. Y la autosuficiencia se acabó, la autoexaltación se acabó. Otra cosa que teníamos también, hermanos, era que éramos muy independientes. O sea que todo lo que hacíamos, lo que teníamos, todo provenía de nuestro propio ser. No le atribuíamos a Dios absolutamente nada. Y aunque sí en el cristianismo mencionábamos esporádicamente, Dios, gracias por lo que me diste, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy, pero en nuestra actitud y nuestra forma de vivir, ciertamente Dios era algo secundario, algo que no merecía la prioridad de pensamiento, la prioridad de gratitud, la prioridad de servicio. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, somos completamente independientes, nos gloriábamos en que no necesitamos a nadie y nada de nadie. Qué interesante esto, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, hay veces que las cosas que suceden, hermanos, Dios las permite porque es necesario volver a humillar a un pueblo que se le ha olvidado que sobre todas las cosas primero es Dios. Primero es Dios. Vivimos tan aturdidos, vivimos tan envueltos, participando en lo económico, en lo material. Nos olvidamos que somos pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios manda un aguijón, como le fue enviado a Pablo. Me gusta esto en la manera de poderlo interpretar correctamente, porque Pablo decía esto muy interesante, decía que le fue enviado un mensajero de Satanás. Permítame volver al texto y estar seguro de lo que estoy diciendo. El versículo 7 dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Entonces estamos hablando de un siervo de Dios nacido de nuevo, protegido por la sangre del Cordero, hermanos. Pero ahora Dios está usando a un mensajero del diablo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si esta pandemia es de Dios o es del diablo, bueno, puede ser diabólica, puede ser de un mal, con origen del mal, pero al último Dios usa aún a los mensajeros del mal, como nos da un ejemplo aquí en la palabra del Señor. Entonces manda un aguijón, que si es maligno, que si es diabólico, que si viene del mismo infierno, posiblemente. He escuchado a muchos expresarse y decir: este maldito virus. Posiblemente es correcto lo que se esté diciendo, pero al último es Dios el que lo permite, es Dios el que lo facilita. Dios puede detener una pandemia o puede dejar que se expanda. Entonces, en esta ocasión es Dios, porque después Pablo le está pidiendo: quítame este aguijón, y le pide 3 veces, y el Señor le niega a quitarle el aguijón y le está diciendo: bástate mi gracia, bástate de la gracia mía. Entonces le manda un aguijón. Ahora bien, ¿qué es un aguijón? ¿O cómo lo podemos interpretar el aguijón? En el original del griego, aguijón es el escolopos, que es como algo punzante, algo que pica, algo que pincha. Se denota como cualquier cosa que es aguzada, que es como estaca, o más bien, mire, como una espina. Porque esta palabra escolopos es esa espina que punza, que continuamente. Ahora, cuando te espinas, pues puede ser el dolor momentáneo, pero ¿qué cuando es algo continuo, permanente? ¿Qué es lo que Pablo recibió? O nuestro Señor Jesucristo, que cuántas horas duró con la corona de espinas. Hay que pensar un poquito en estos. Esos son los aguijones, aguijones en la carne. ¿Qué le producían al apóstol Pablo? Le producían un dolor físico, era doloroso físicamente y era algo humillante. Es muy importante entender esto, humillante.
¿Qué es lo cuál era el propósito de Dios en cuanto a este aguijón? Humillarlo, mantenerlo humillado, mantenerlo humillado. Ahora bien, aquí viene muy interesante esto, amados, Miren, nosotros vivimos en un mundo muy arrogante. No se diga Hollywood, no se diga la farándula, no se diga el mundo en todo lo material y todo lo que ha poseído. Por eso los países primermundistas, los países capitalistas, los países donde hay mucha abundancia, hermanos, la gente es arrogante y se exalta y se olvida de Dios y de la existencia de Dios, aunque nos autodenominamos una nación cristiana. El estilo de vida de la gente de esta nación no señala, no muestra que haya verdaderamente un Dios en sus vidas. Puede haber una religión, una creencia, una doctrina, un estilo de vida evangélico, pero un compromiso con Dios, un servicio a Dios, hermanos, escasea. Entonces, vivimos en un mundo arrogante que se exaltado, súper exaltado. Y luego dentro de ese mundo arrogante está una iglesia que se supone que es la luz, se supone que es la sal, se supone que es el cambio, se supone que es la esperanza, se supone que es la manera diferente de vivir al mundo. Y encontramos que esta iglesia que está en medio del mundo arrogante y exaltado es una iglesia exaltada y arrogante. Porque ahora, hermanos, que nos podemos a meditar, que entro a las redes sociales, que hago una observación, una evaluación de cómo la iglesia se comportaba en los últimos años, cómo se predicaba el evangelio, de qué manera se vivía. Encontramos que la mayoría, hermanos, de los creyentes, la mayoría de las iglesias era una iglesia exaltada y arrogante. Definitivamente esto viene de Dios, hermanos. Dios lo permitió, hermanos. Cuando ya honestamente nos ponemos a hacer la evaluación, oramos a Dios, nos humillamos delante del Señor, nos damos cuenta de que simple y sencillamente Dios permitió esto porque, hermanos, tanto al mundo como a la iglesia le hacía falta una buena sonada, como digo yo, un buen, mire, pau, 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 como le dicen a mi nieta. Así que, porque éramos muy arrogantes y estábamos muy exaltados. Entonces Pablo pide, como ahora la iglesia está pidiendo: Señor, quita este aguijón, que deténlo, porque queremos volver a la normalidad. Deseamos otra vez aquel estilo de vida, aquella forma de vida que ya no va a ser igual, hermanos. Pero Dios dice, y le dijo a Pablo, nos lo dice a nosotros: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad, para quitarnos precisamente lo que pensábamos que teníamos: autosuficiencia, autoexaltación e independencia. Esto lo tenía que quitar Dios. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros aprendiésemos algo muy importante que ya lo sabíamos, pero que éramos malos en la práctica, hermanos. Entender que Dios es nuestro sustento. Si hay algo que Dios quiere, es que nosotros, hermanos, estemos esperando el sustento de Él. No de nuestras fuerzas, no de nuestra autosuficiencia, no de nuestras capacidades, pero que Él sea siempre, hermanos, el Dios en el cual nosotros dependemos completamente de Él. Y en algún momento lo olvidamos en el camino y comenzamos, hermanos, a ser autosuficientes. Otra cosa que Dios quiere que volvamos, hermanos, es a sentirnos protegidos por Él, bajo las alas, bajo su cobertura, bajo su amor, esperando que Él pelee por nosotros la buena batalla de la fe, hermanos. Y es que cuando ya no necesitábamos a Dios era porque vencíamos, pero vencíamos sin la fuerza de Dios, sin el poder de Dios, hasta que Dios manda algo que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras fuerzas, fuera de nuestras capacidades. Entonces Dios quiere ser protector una vez más para nuestras vidas. Y Dios quiere darnos la fuerza que necesitamos para avanzar. ¿Qué es lo que estamos diciendo que todo esto? Que la gracia
Es la suficiencia para nosotros tener sustento, protección y fuerza. Y cuando nos salimos o ignoramos la gracia, entonces usted y yo, hermanos, estamos dependiendo de nuestras propias capacidades. ¿Y qué hace ese aguijón que llegó llamado virus? Pues nos hizo ver que sí somos vulnerables, que somos débiles y que somos frágiles y que sí necesitamos volver al sustento de Dios, a la protección de Dios y a la fuerza que solamente Dios puede dar. Volver a depender de Dios, porque dice la palabra, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces Dios quiere que nos sintamos débiles para poder volver a retomar, hermano, la fuerza del Señor, para volver a confiar en Él, depender en Él y agradecerle a Él. Estos son 3 puntos importantes. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Depender más de Dios, hermano. No depender de lo que el mundo ofrece, no de lo que el mundo da, no de nuestras propias fuerzas y capacidades. Depender de Dios. Depender de Dios le honra a Él, porque le hacemos y le reconocemos como lo que Él es, Dios. Él es Dios sobrenatural, omnisciente, omnipresente. Entonces, yo creo que algo nos enseñó esta condición, hermanos, y es que ahora sí dependemos más de Dios. Vamos a depender más de Él, porque Él tendrá nuestro sustento diario. Otra cosa que hablábamos es que hay que confiar, poner nuestra confianza en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Ahí es donde expresamos nuestra fe, vivimos nuestra fe, hermanos. En donde usted y yo únicamente, hermanos, le servimos a Él, hermanos, y solamente a Él, hermanos. Y toda nuestra confianza, nuestra tranquilidad, nuestra paz, hermanos, está guardada y protegida por su presencia y por su gloria. No entramos en desesperos, en angustias, en tristezas, en depresiones, hermanos, en todas estas formas, actividades, actitudes que el mundo tiene. Nosotros no participamos de ella porque estamos confiando en el Señor. No importa qué puede pasar, hermanos. La vida de todas maneras se va a terminar, tarde que temprano. Tenemos en los cielos una vida eterna que nos está esperando. Allá está nuestra confianza, allá está nuestra dependencia. Y hermanos, sobre todo, y no más importante, hermanos, que los demás, es el agradecer a Dios, hermanos. No menos, discúlpenme, no menos importante, agradecer a Dios, tener gratitud, hermanos, gratitud, gratitud. Gratitud es reconocer esa grandeza de Dios, gratitud es reconocer que Dios está con nosotros, gratitud es reconocer que no dependemos de nosotros mismos, sino de Dios. Dar gracias a Dios en todo y por todo. Entonces, vamos a resumir un poquito esto. ¿De verdaderamente vamos a volver a la normalidad? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que si deseamos volver a la normalidad como vivíamos antes, sería un error. Creo que no hemos aprendido. Y observe, hermanos, la gente va a volver otra vez. Aquellos que no tienen fe, aquellos que no son creyentes, aquellos que no aman a Dios, una vez que les pase el susto, una vez que se les baje un poquito la presión que están sintiendo por las condiciones, van a querer, van a desear, van a hacerlo, volver a una vida normal, común, autosuficiente, independiente, sin Dios y sin esperanza. Hasta que vuelva otra situación, hasta que vuelva otro aguijón. Pero ese es el mundo. En cambio nosotros, hermanos, no podemos ser así. Nosotros, hermanos, no podemos desear volver a una normalidad. No, no, no. Nosotros siempre vamos a estar bajo presión. Vamos a estar en trabajos, en actividades. Vamos a estar siempre pendientes a la venida del Señor. Nosotros siempre buscando las almas, ganándolas para Cristo Jesús. No deseamos volver a la normalidad.
Lo que sí deseamos es los retos, la visión de Dios, la gloria de Dios sobre nosotros, porque aquella normalidad que teníamos era una normalidad autosuficiente, era una normalidad, hermanos, que no aceptaba, que no miraba, que no agradecía, que no dependía de Dios. Entonces, ¿qué sería de nosotros si volvemos a esa normalidad? Terrible, hermanos. Tremenda este pensamiento. Vamos a terminarlo, hermanos, con una escritura más. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al versículo 7. La palabra de Dios nos dice, en Primera de Pedro 5, versículo 6 al 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que mantenernos humildes, porque si en algún momento nos llegamos a exaltar, a volver arrogantes como el mundo, Dios va a enviar un aguijón y usted no quiere un aguijón. Es mejor ser humilde, es mejor ser humillados con una actitud de quebranto de corazón, hermanos, disposición del alma para acercarse a Dios, que hacer que Dios venga a nosotros con un aguijón. Mire, yo he visto y he conocido mucha gente arrogante, hermanos, y el arrogante es pedante, es incómodo. Ahora, no solamente a nosotros los creyentes, hermanos, nos cae mal, pero ahora imagínese a Dios. Por eso Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso repito mucho las escrituras donde el Señor Jesucristo mencionó: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pedro, Pablo están hablando de la humillación, humillados delante del Señor. Una vez más vuelvo a la escritura: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, porque Él es el que tiene que exaltarlo, es el que tiene que honrarlo, es Dios el que tiene que bendecirlo. No una autohonra, no una autosuficiencia, no una autoexaltación. Es Dios el que bendice, es Dios el que sana, es Dios, hermanos, el que te honra, el que te exalta. Él lo va a hacer, pero dice aquí la escritura: cuando fuere tiempo. No en el tiempo que nosotros queremos. Así que no buscamos la gloria del mundo, no buscamos el reconocimiento de nadie. Antes bien le he dicho a usted, hermano, hay que pasar desapercibidos, hay que bendecir, hay que hacer el bien sin mirar a quién, como dice un común dicho de allá afuera, hermanos. Hay que hacer la obra del Señor, hay que servir al Señor y no buscar nada a cambio, ni recibir nada a cambio, hermanos. Hay que perseverar en la fe, pasar desapercibidos, no entrar en pleitos y contiendas, predicar el evangelio, perseverar en la fe, hermanos, bajar un poquito las rayitas que le he dicho cuando se trata del carácter, que se exalta, que se enoja, que se molesta. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7, y me gusta que este versículo 7, hermano, es un contexto de esta palabra humillados. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué lindo, hermanos, humillarse delante del Señor y dejar que Dios tenga cuidado de nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos sustente, que Dios nos dé fuerzas. La persona que se humilla, que busca al Señor, que se quebranta delante de Él, el Señor le cuida, el Señor le bendice, el Señor le honra. Echa sobre el Señor tu ansiedad. La ansiedad, esa necesidad mala, esa necesidad maliciosa de querer alcanzar, lograr logros por nuestras propias fuerzas. Quitar esa ansiedad del mundo que hay en nosotros por alcanzar, por tener victorias mundanas, hermanos, que no pertenecen al reino de los cielos. Echa sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tendrá cuidado de nosotros. Nada nos faltará. El Señor estará con nosotros. Dios nos va a bendecir, amados. Así que, pues, es una pequeña explicación de lo que la palabra de Dios nos enseña cuando a Pablo le fue dicho por nuestro Padre Celestial: bástate mi gracia, bástate, suficiente es mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, para que la gloria de Cristo, el poder de Cristo se manifieste en nuestras vidas, hermanos. Sirvamos al Señor, amemos a Dios. Acompáñenme en oración ahí donde está, hermanos. Ponga su corazón en el Señor. Padre, te doy gracias, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, nuestro servicio, nuestra obra a ti, la humildad, la sencillez, Señor, con la cual debe de caracterizar a cada cristiano, a cada creyente, a cada nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser autosuficientes, para no depender de nuestras fuerzas, de nuestras actividades, para no, Señor, ser nosotros independientes de ti, sino antes bien siempre, Señor, estar siendo dependientes de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice la iglesia, cuídala, guárdala, protégela, protege a mis hermanos, las familias. Y esperamos, Señor, que muy pronto nos podamos volver a reunir y poder adorar y bendecir tu nombre, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos estamos, que podamos salir pronto de esta situación. No para volver a una normalidad, Señor, como la vivíamos antes, sino verdaderamente para volver a un servicio y a un compromiso contigo, Padre. Te lo pedimos todo en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, pues ese es el mensaje para hoy. Espero que lo hayan recibido. Espero que en su corazón, hermanos, se estén fortaleciendo. Antes de despedir esta transmisión, quiero nomás recordarles que todos los días estamos en oración de 5 a 6 de la mañana, todos los días, hermanos, todos los días. Antes lo hacíamos, los 40 días que hicimos al principio del año, era de lunes a viernes nada más. Hoy lo estamos haciendo ya agregándole sábado y domingo, así que todos los días hasta que termine el encierro, hasta que ya termine la cuarentena, hermanos. Así que vamos a seguir orando de 5 a 6 y a las 6:05 de la mañana su servidor tiene un pequeñito devocional. Leo la palabra, una pequeñita explicación, siempre tratando de darles aliento, dirección, fuerza que viene de la palabra, no viene de mí, lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, los que gusten acompañarme son bienvenidos. Usted prende su celular, su computadora exactamente y revíselo a las 6:05 de la mañana. Ni un minuto más ni un minuto menos. A esa hora yo estoy ahí, hermanos, ya listo con un pequeñito devocional. Y esto es para la costumbre, para que se acostumbre, hermanos, a hacerlo, ¿verdad? Cuando somos muy indisciplinados con los horarios y hermanos, la gente recibe mucha confusión y no debemos de ser así. Por eso es que soy tan puntual. Soy un reloj suizo cuando se trata de puntualidad, amados. Y también, hermanos, solamente 10 minutos. En el mucho hablar hay pecado, hermanos. En el mucho extenderse, hermanos. Cuando estamos hablando de redes sociales, la gente no tiene paciencia. De eso hablaremos el próximo semana, discúlpeme, de las redes sociales. Pero la gente no tiene la paciencia. Así que la gente no se da la oportunidad. Si el mensaje en una red social no es rápido, de minuto, 2 minutitos, 3 minutos, la gente se va, corta. Entonces hay que aprovechar, hay que ser sabios. Los creyentes no, los creyentes sí pueden sentarse a escuchar la palabra del Señor sin ningún problema, hermanos, porque son personas que tienen dominio propio y son llenos del Espíritu Santo, hermanos. Así que gloria a Dios por ello. Esos son los anuncios. El viernes nuestros jóvenes continúan, hermano, todo en transmisión. El domingo lo mismo, 2 servicios, uno en la mañana y otro en la tarde. Uno se transmite a las 8, el otro se transmite a las 6 de la tarde, hermanos. Todo queda grabado en la website, en YouTube. Ahí puede usted encontrar. Cuando se entre a YouTube para escuchar los mensajes, este mensaje, si no se ha suscrito, suscríbase. Apúchele ahí donde dice subscribe. Y creo que le va a pedir solamente un email o algo así. Nos es importante que se suscriba para poder, hermanos, darle más fuerza a este canal en YouTube, hermano, que es Vida Iglesia Cristiana, todavía Templo del Evangelio. Así que, hermanos, ayúdenos, apóyenos.
También, amados, por último, también quiero nomás recordarles que gracias a Dios los hermanos han sido muy fieles. El que nunca ha sido fiel, pues ese nunca ha sido fiel, ¿verdad? Pero los hermanos que son fieles siguen siendo fieles, hermanos, y han mantenido sus diezmos, sus ofrendas, las han venido a traer, lo han hecho por medio de la website. Pregunté a los administradores y me han dicho que las cosas van bien. No me han dado números todavía, pero me han dicho que las cosas están bien. Así que, hermanos, gracias a Dios por ello. Por favor, sigan siendo fieles, hermanos, con sus ofrendas, sus diezmos, para que la obra de Dios siga adelante. Este fin de semana, hermanos, vamos a estar trabajando aquí en la iglesia. Ya me habló la compañía para arreglar el roof del edificio 2, no el del santuario, el otro edificio. Vamos a arreglar el techo, hermanos. La compañía que por muchos años nos ha hecho muy buen trabajo va a venir, pero vamos a hacer una parte nosotros, que es arreglar un poquito el frame. Entonces, si algunos hermanos sábado y domingo quieren venir a ayudarnos, están desocupados, véngase con su mascarilla, obviamente, y no muchos, ¿verdad? Y gusta venir aquí a trabajar un ratito, va a haber, hermanos, va a haber lugar a ocupación para envolverse. Si en el encierro, ¿verdad?, está muy desesperado, pues véngase, aquí va a haber. Ahora, si hay muchos, si se vuelve un grupo muy grande, los voy a enviar a la casa, hermanos, o los voy a enviar a ver dónde los dispersamos, o nos ponemos aquí en la yarda a limpiar, a ver qué hacemos, pero recuerde que no podemos estar un grupo de más de 10, 12 personas juntos, hermanos, en el mismo lugar, pero hay trabajo para hacer. Y luego son 4 acres, así que si nos llegan 100, pues ahí ponemos, yo creo, cada 9 pies, cada 10 pies cuadrados se puede poner a alguien, así que ahí se lo dejo en manos de tarea. Bendiciones, hermanos, esos son los anuncios que tengo. Que el Señor, hermanos, los bendiga, los guarde, los proteja, y gracias, hermanos, por asistir por medio de la website, por medio de la internet, hermanos, a este servicio. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, el Señor los proteja, que el Señor esté con ustedes en todo tiempo, en todo lugar. Un día nos volveremos a reunir aquí en la casa del Señor. Bendiciones, hermanos.